¿Sabes esta gente que decide contarte su sueño? Como intentando darle explicación de por qué ha soñado eso, de ¡oh, qué sorpresa! Pues soy de esas. Ayer soñé que estaba en una visita guiada arquitectónica en una isla y había una torre que en la punta había como una escultura muy espectacular. Y no era solo eso, sino que además la isla tenía como unas superficies con casas de lujo que seguían la forma de la isla, como si estuviera en el centro de la torre, y después había una superficie con una casa de lujo y unas escaleritas, y otra superficie con una casa de lujo y otras escaleritas, así. Y resulta que en cada una de estas casas de lujo había un jardín con un arco, y tú podías introducirte un poco en el jardín de tal manera que mirabas a través del arco y descubrías que dentro enmarcaba la torre con aquella escultura. Pero ibas bajando, ibas a otra casa y se añadía el marco, y conforme más bajabas, más arcos se añadían, y aquello acababa siendo una obra de arte como muy espectacular. Y estaba con el grupo este de la visita guiada y descubrimos una de estas casas de lujo que está abierta y decidimos entrar, y de repente era un poco referencia a esta serie de The End of the Fucking World de Netflix, que se introduce en una casa ajena. Entramos ahí, nos ponemos un poco a explorar la casa y de repente llega el dueño. ¿Y quién era el dueño? Pues Jon Kortajarena. Nos echa una bronca muy pacífica, porque tampoco habíamos hecho gran cosa nada más que entrar, y ese es el sueño. Vale, recopilemos datos de este sueño. Primero, una torre con algo espectacular en la punta. 2, arcos que forman una perspectiva que enmarcan algo. 3, casa de lujo a lo The End of the Fucking World. 4, Jon Kortajarena. Y digo, ¿cómo ha podido todo esto mezclarlo mi cerebro durante un sueño? Vale, el 3 y el 4 ya lo sabemos. El 3 es de haber visto la serie de The End of the Fucking World, y el 4 es del episodio que hubo con Globo y Jon Kortajarena, que ni siquiera he visto ninguno de los vídeos. Lo que pasa es que vi un programa de La Vida Moderna que explicaban lo que había pasado y por eso se me quedó. Y dirás, pero si esto pasó hace ya como un mes. Es que yo que sé, aunque no sea contenido evergreen, pues si lo sueño así, ¿qué voy a contar si no? Es que es así. Vale, pero es que ahora la parte 1 y la 2, ¿cómo la ha mezclado mi cerebro? Pues de que estoy leyendo un libro sobre la biografía de Leonardo da Vinci. Una de las cosas que explica es que cuando él empieza a trabajar en el taller de Verrocchio, a Verrocchio le plantearon hacer la esfera que encumbra la cúpula de Brunelleschi. Y Verrocchio creó una esfera metálica que pesaba muchísimo, y por eso yo estaba soñando con algo espectacular encima de una torre. Y por otra parte, lo de la perspectiva también tiene que ver con Leonardo, porque hacía poco se había teorizado matemáticamente lo que es la perspectiva cónica, que todas las líneas acaban en un punto. Cuando se empezó a introducir la perspectiva, se pintaban cosas así, que muy espectacular, y que la gente se quedaba muy flipando porque de repente entraban en una iglesia y les parecía que había como una capilla en la que podían entrar, y de repente se topaban con que era 2 dimensiones. Y en ese momento era muy espectacular, pero es que luego llega Leonardo y hace este boceto. Y yo creo que el encajar la perspectiva, que también era un tema que obsesionó un poco a Leonardo, han hecho mella en mí y han conseguido juntarlo todo en un sueño. Es que ya lo digo, es que se me da súper bien dormir. Y con todo esto quiero decir que en realidad los sueños son una gran fuente de inspiración. Acabas mezclando cosas que de primeras parecen incongruentes. Pues vi hace poquísimo una fotografía de Karl Blossfeld, que era un fotógrafo alemán. Las fotografías que hacía eran muy minimalistas y de plantas. Y hay una foto de Blossfeld que a mí me recuerda a un elefante con las patas muy largas, cuando resulta que es una flor. Y Karl Blossfeld es antecesor de Dalí, que ya sabéis que los surrealistas se inspiraban muchísimo en los sueños para crear sus obras. Y quien no te dice que vio aquella fotografía que parece un elefante con patas largas y soñara y se le ocurriera pintar el cuadro de las Tentaciones de San Antonio. Fue una fantasía, ojalá fuera así, porque cronológicamente sí pudo ser factible. Todo esto es para contaros que estoy abriendo este canal de YouTube para hacer tutoriales sobre fotografía y los vídeos que hago, pero por otra parte también hablar sobre artistas, mezclar ideas que de primeras parecen incoherentes. Y la idea es que estos vídeos puedan interesar a todo el mundo, no solo a aquel que le guste la fotografía y el vídeo. Al igual que a mí me enganchan muchísimo los vídeos de pececitos comiendo cosas, porque dirás, ¿te interesan los peces? En absoluto. ¿Te quieres comprar una pecera? Para nada.
Pero yo veo estos vídeos en los que meten un trozo de pepino cocido en una pecera y ves un montón de microgambitas que se acercan y se lo empiezan a comer. A mí esos vídeos me atrapan. Dejan la piel, es que encima dejan la piel. Pues eso, igual que a mí me atrapan los pececitos, que a vosotros también os puede interesar este canal, que, a ver, en realidad va a ser muy didáctico, vais a aprender cosas, es la idea, es lo que a mí me gustaría. Yo os invito a que lo probéis. Es gratis, ¿sabes? También te digo. Y ya está, a lo mejor pensabais que este vídeo iba a acabar en alto, pero no.